Muy buenas tardes, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día martes 11 de agosto. Y a través de nuestro culto virtual de hoy queremos seguir aprendiendo sobre el tema del pecado. El día domingo vimos la palabra en Génesis capítulo 3. Y tristemente vimos cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios. Se rebelaron en contra de la bondad de Dios y le creyeron a Satanás. Le hicieron caso a la serpiente, le creyeron más al enemigo que a Dios, cuando Dios les había dado sus promesas buenas y eternas. Veremos hoy en la prédica que a la raíz del pecado está la incredulidad. Y veremos que Dios nos da medios de gracia para que luchemos contra el pecado en nuestras vidas. Así que vamos a empezar el culto de hoy con un tiempo de oración antes de cantar nuestras alabanzas y recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde con hambre y sed de ti, de tu presencia, oh Dios. Reconocemos en humildad que somos pecadores y que te fallamos una y otra vez. A la misma vez reconocemos que tu poder, oh Cristo Jesús, el poder del Evangelio, de tu gloriosa cruz, nos dan la victoria sobre la esclavitud al pecado. Y en ti, oh Cristo Jesús, dependiendo de tu Santo Espíritu, oh Dios, podemos nosotros luchar contra el pecado y vencer la tentación. Denos fe en este día para poder recibir tu palabra. Espíritu Santo, abra nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para poder entender, para poder recibir, aceptar la palabra y a poner la palabra en práctica en nuestras vidas. Trae convicción de pecado en nuestras vidas, oh Espíritu Santo de Dios, y ayúdanos a crecer en santidad, para tu gloria y para tu honra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro poderoso y glorioso Salvador. Amén. La primera canción que vamos a cantar es Poderoso por Hillsong. Cantemos juntos a nuestro Dios, dice la letra así: su amor me alcanzó. Su amor en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, sigue siendo siempre fiel, mi refugio y mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, 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 me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, sin principio y sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor.
Que tu nombre sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres el poderoso, 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 me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Aleluya, un aplauso fuerte. Cristo Jesús, que nos da la victoria, todopoderoso, que nos libra, que nos salva, que vence la muerte, la condenación, nos da su victoria. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, te exaltamos, oh Señor, te agradecemos eternamente. Estamos en la próxima alabanza. Ven, Espíritu, ven. Cantemos, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, quiero conocer. Jesús, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Oh Espíritu Santo, ven,
Purifícanos, lávanos, renuévanos, restauranos, trae convicción del pecado, trae tu consuelo divino. Denos la victoria sobre nuestro pecado, Señor. Demos hambre de ti, de tu santidad, de tu justicia, de tu amor, de tu bondad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, bienvenidos al culto de hoy. Me gustaría repasar lo que hemos visto en los últimos días. Vamos a ver primeramente lo que vimos hace 2 semanas, el día domingo. El 2 de agosto vimos que la creación de Dios era perfecta. Todo era bueno en gran manera. Y en la Biblia que estamos viendo juntos, la Biblia para niños, historias de Jesús. Empezamos en el primer capítulo viendo que Dios creó todo para su gloria, para que toda la creación le alabe. Y vimos en el capítulo 2, que cubrió los temas en Génesis 1 y 2, que todo lo que Dios hizo fue bueno. Ahora, algunas veces cuando presentamos el Evangelio empezamos con las malas noticias del pecado, con el color oscuro o negro. Luego hablamos de la necesidad del sacrificio de Cristo Jesús, que somos una criatura nueva, limpios, perdonados, purificados. Nos bautizamos en las aguas, crecemos como crecen los árboles, el color verde, y llegamos a la gloria, color amarillo. Pero nosotros en la iglesia de Antioquía usamos un orden diferente, empezando con el color dorado, que es el color que representa a Dios, la bondad, la perfección de Dios. Todo era bueno al principio, pero tristemente en Génesis 3 entra el pecado. Luego Dios envía a su Hijo amado Cristo Jesús, nos lava, nos purifica, nos perdona nuestros pecados y nos hace crecer. Y luego al final entonces llegamos una vez más a la gloria, el color dorado. Entonces es muy importante explicarle a la gente, cuando Dios creó todo, todo era bueno. Como dice Dios, después de la creación de Adán y Eva, todo era bueno en gran manera. Era perfecto. ¿Por qué? Porque todo estaba sometido a la perfección de Dios, a su justicia perfecta. Dios gobernaba sobre el hombre, reinaba en su justicia, en su amor, en su perfección sobre el hombre. El hombre entonces amaba a su mujer, la protegía, la cuidaba. Y luego la mujer y el hombre juntos cuidaban a sus hijos, y Dios les había dado el mandato a los seres humanos, a Adán y a Eva, a gobernar sobre la tierra, sobre la creación, en justicia, en amor, a ser representantes de Dios, a ser embajadores de Dios, para que todo marchara bien. Y cuando todo está bajo la sujeción a Dios, en sometimiento, en sumisión a Dios, a su bondad, entonces podemos nosotros disfrutar el shalom. Podemos decir que la perfección, la paz, el bienestar, la prosperidad. Shalom es una palabra en hebreo que significa cómo deberían ser las cosas. O sea, en equilibrio, en armonía con Dios. Todo era bueno hasta que tristemente vemos en Génesis 3 que aparece el gran enemigo de Dios y del pueblo de Dios, Satanás. Y vimos el día domingo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora vamos a leer el capítulo 3 juntos. El capítulo 3 de la Biblia para niños, que dice así: la horrible mentira. Adán y Eva lo pierden todo, de Génesis 3. Adán y Eva vivían felices en su maravilloso nuevo hogar. Todo fue perfecto por un tiempo, hasta que un día todo salió mal. Dios tenía un horrible enemigo, se llamaba Satanás. En un tiempo Satanás había sido el ángel más hermoso, pero no quería ser simplemente un ángel, quería ser Dios. Vemos aquí que todo en sumisión a Dios marcha bien. Se enorgulleció y se llenó de maldad y odio, y Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Satanás hervía de rabia y buscaba una manera de hacerle daño a Dios. Quería detener el plan de Dios, detener esta historia de amor allí mismo. Así que se disfrazó de serpiente y esperó en el huerto. Ahora bien, Dios le había dado a Adán y a Eva solo una regla. No coman del fruto de ese árbol, les dijo Dios, porque si comen, van a pensar que lo saben todo. Dejarán de confiar en mí.
y entonces vendrá la muerte, la tristeza y las lágrimas. Como ves, Dios sabía que si ellos comían de ese fruto, pensarían que ya no lo necesitaban. Entonces tratarían de ser felices sin Dios. Pero Dios sabía que no existe la felicidad sin Él, y la vida sin Él no sería vida para nada. Tan pronto como la serpiente vio su oportunidad, se arrastró en silencio hasta Eva. ¿En realidad los quiere Dios?, susurró la serpiente. Si Dios los quiere, ¿por qué no les deja comer de ese fruto lindo, jugoso y delicioso? Pobrecitos, tal vez Dios no quiere que ustedes sean felices. Las palabras de la serpiente se metieron en los oídos de Eva y penetraron muy adentro en su corazón como veneno. ¿Me ama Dios?, se preguntó Eva. De repente ya no lo sabía. Vemos aquí cómo Satanás es tan sutil y engaña a Eva. Hace que Eva desconfíe de Dios, que no le crea sus promesas. Dios no te ama. Dios no quiere que seas feliz. ¿Por qué te vas a someter a sus reglas? Esas reglas son restricciones para que no seas feliz. Tú puedes ser feliz si desobedeces a Dios. ¿Por qué te vas a someter a Dios? Puedes derrocar a Dios de su trono y puedes llegar a ser como Él. Llénate de orgullo, de soberbia. Desobedece a Dios. Deja de confiar en Él. No le creas. Créame a mí. La mentira del diablo que sigue susurrando en nuestros oídos hasta el día de hoy. Ahora, todos quieren ser felices, hermanos. Querer ser feliz no es un pecado. El problema es que queremos ser felices sin Dios, aparte de Dios, en todas las cosas creadas y no en el Creador. Esa es la idolatría, ese es el pecado nuestro, y a la raíz de toda idolatría y todo pecado está la incredulidad. No le creemos a Dios. Dios, tú no eres bueno, tú no me amas, tú no velas por mí. Tú no me quieres, tú no quieres que yo sea feliz. Yo sé cómo puedo yo ser feliz. Sigue aquí. Créeme, le dijo bajito la serpiente. No necesitas a Dios. Apenas una mordida, eso es todo, y serás más feliz de lo que jamás has soñado. Eva tomó del fruto y comió. Adán también comió, y una terrible mentira entró al mundo. Nunca saldría, viviría en el corazón de todo ser humano, diciéndole bajito a cada uno de los hijos de Dios: Dios no me ama. No fue un sueño, fue una pesadilla. Una paloma salió volando de la mano de Adán, un venado se escondió en un arbusto. Era como si estuvieran asustados de algo. Había frío en el aire, algo extraño estaba sucediendo. Siempre habían estado desnudos, pero ahora se sentían desnudos y mal, y ya no querían que nadie los viera. Así que se escondieron. Entonces, por la desobediencia de Adán y Eva, por el pecado, entra también lo que es la vergüenza, la pena, el temor. Y Adán y Eva, cuando antes andaban contentos y felices, sin temor, sin preocupación alguna, ahora deben de esconderse de Dios. Sienten vergüenza. Huyen de Dios. En vez de correr hacia Él y pedirle perdón, huyen de Él. Más tarde, mientras Dios daba su caminata, los llamó hijos. Por lo general, a Adán y a Eva les encantaba oír la voz de Dios y corrían para verlo. Pero esta vez corrieron a esconderse de Él en las sombras. ¿Dónde están?, dijo Dios. Escondidos, dijo Adán. Tenemos miedo. ¿Comieron del fruto que les dije que no comieran?, les preguntó Dios. Eva hizo que comiera, dijo Adán. ¿Qué has hecho?, preguntó Dios. La serpiente me hizo comerlo, dijo Eva. Un terrible dolor se clavó en el corazón de Dios. Sus hijos no solo habían desobedecido una regla, le habían destrozado el corazón a Dios. Habían roto su maravillosa relación con Él. Dios sabía que ahora todo lo demás se rompería. La creación divina empezaría a desilvanarse y a deshacerse y a andar mal, porque de allí en adelante todo moriría.
aunque se suponía que todo debía durar para siempre. Vemos aquí en esta parte que el pecado no es simplemente desobedecer una regla, no es violar una ley. Es destrozar el corazón del único Dios que nos ama con un amor perfecto. Es darle la espalda, es escupirle en la cara, es decirle, no te necesito, no te quiero. Es traición, es idolatría, es infidelidad. Como ves, el pecado había entrado en el perfecto mundo de Dios. Nunca lo dejaría. Los hijos de Dios siempre estarían huyendo de Él y escondiéndose en la oscuridad. Sus corazones se romperían ahora y nunca funcionarían como es debido. Entonces se pierde el shalom. Se rompe el mundo, se descompone, se corrompe por el pecado humano. Dios no podía permitir que sus hijos vivieran para siempre, no en tal dolor y no sin Él. Había solo una manera de protegerlos. Ahora tienen que salir del huerto, les dijo Dios a sus hijos, con sus ojos llenos de lágrimas. Este ya no es su hogar y ya no es un lugar para ustedes. Pero antes de que salieran del huerto, Dios hizo ropas para sus hijos, para cubrirlos. Con gentileza los vistió y luego los envió en un recorrido largo, fuera del huerto, fuera de su hogar. Entonces Adán y Eva son sacados del huerto de Edén, son echados del paraíso. Pues bien, en otra historia todo hubiera acabado y ese hubiera sido el fin. Pero no en esta historia. Dios quería demasiado a sus hijos como para permitir que la historia termine allí. Aunque Él sabía que sufriría, Dios tenía un plan, un sueño magnífico. Un día recuperaría a sus hijos. Un día de nuevo el mundo sería el hogar perfecto para ellos. Y un día Él limpiaría toda lágrima de los ojos de ellos. Como ves, pase lo que pase y a pesar de todo, Dios ama a sus hijos. Con un amor que nunca se acaba, que nunca se da por vencido, que nunca se apaga, que es de siempre y para siempre. Aunque ellos se olvidarían de Él y huirían de Él, muy adentro de su corazón los hijos de Dios siempre le echarían de menos y anhelarían buscarle. Hijos perdidos anhelando volver a su hogar. Como el hijo pródigo, después de comer con los puercos, con los chanchos, ahí reconoce, ¿qué estoy haciendo? Reconoce que el vacío en su corazón solamente se puede llenar con el amor del Padre que él había rechazado. Cuando pidió la herencia, le había dicho a su padre, muérate papá, que yo quiero el dinero. Pero luego vio que el dinero se acabó, que no lo podía llenar, que no lo podía hacer feliz y deseaba regresar a casa. Antes de que salieran del huerto, Dios le susurró a Adán y a Eva una promesa. No siempre va a ser así. Yo voy a rescatarlos. Y cuando lo haga, voy a luchar contra la serpiente. Yo acabaré con el pecado, la oscuridad y la tristeza que ustedes dejaron entrar. Voy a volver por ustedes. Y volvería. Un día Dios mismo vendría. Entonces vemos cómo era el mundo antes. Era un mundo perfecto. Dios reinaba en su justicia y su amor. Y toda la creación se sometía a Él voluntariamente y gozosamente. Pero Satanás, a través de la mentira, engañó a Eva. ¿Y qué pasó? Le dio vuelta a toda esta creación perfecta de Dios. Entonces la serpiente, que es una de las criaturas creadas de Dios, la serpiente engañó a la mujer. La mujer se sobrepuso por encima del hombre. O sea, Adán tenía que ser un líder espiritual. Si ustedes leen el libro de Génesis, Dios solamente le dio el mandamiento de no comer del árbol a Adán. Adán era el responsable de enseñarle la palabra de Dios a su mujer. Pero Adán no ejerce su liderazgo espiritual. Y por eso la mujer tienta a Adán y Adán pudo haberle dicho, no mujer, yo no voy a pecar. Pero él pecó juntamente con la mujer. Él sabiendo claramente cuál era el mandamiento de Dios, cedió a la tentación. Entonces la mujer ejerce su autoridad sobre el hombre, haciéndolo pecar, y el hombre peca en contra de Dios. Cuando las cosas se vuelcan, cuando se da la vuelta a la orden perfecta de Dios,
¿Cuáles son las consecuencias? Todo lo que vemos el día de hoy son las consecuencias de nuestro pecado. Cardos y espinos, sequía, una tierra que no es fértil, desastres naturales como erupciones de volcanes y tsunamis, terremotos como el que vino en Haití hace muchos años, huracanes, inundaciones, pobreza, desigualdad, injusticia, esclavitud, guerra, odio, matanzas, genocidios como en la Segunda Guerra Mundial, racismo. Vemos en estas imágenes aquí George Floyd, el hombre que murió, el hombre creado a la imagen de Dios que fue matado por un policía en Minneapolis. Y el fin de todo esto, de nuestra maldad, de nuestro pecado, hermanos y hermanas, tristemente es la muerte, la enfermedad, la muerte física y la muerte eterna. Vean estas imágenes fuertes que vienen desde el Ecuador y de Brasil. El coronavirus es una consecuencia de nuestro pecado, hermanos. Cuando vemos el coronavirus decimos, todo está mal, las cosas no son como deberían de ser. Pero luego, ¿a quién podemos culpar? Si la causa somos nosotros mismos, si es nuestro pecado que nos ha llevado de esto a esto. Las intenciones de Dios al crear el mundo era que nosotros disfrutáramos de una comunión íntima con Él, sujetándonos a su amor, a su justicia perfecta, no rebelándonos en contra de su autoridad y su amor. ¿Y qué pasó? Al desobedecer a Dios, todo el mundo cayó en muerte, en corrupción. Ahora, hoy vamos a ver que a la raíz de nuestro pecado está la incredulidad. Y veremos que gracias a Dios hay medios de gracia que Él provee para que podamos nosotros luchar contra el pecado, contra la incredulidad. A la raíz del pecado está la incredulidad. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Nos ayuda bastante un libro excelente, de hecho son dos libros. El libro original es el libro que está a mano derecha por John Piper, El poder purificador de vivir por fe en la gracia venidera. Gracia venidera. Y luego John Piper resumió este libro grande, que es, aquí lo tengo, Gracia venidera, que es así de grueso este libro, y lo resumió en un libro más breve llamado Batallando con la incredulidad, donde en ese libro el pastor John Piper habla sobre cómo la fe en Dios, en sus promesas, la fe en Cristo, nos da la victoria sobre pecados como la ansiedad, la lujuria, el enojo, el orgullo, etcétera, y etcétera. Pero en este libro, Gracia Venidera, el pastor John Piper dice lo siguiente: venciendo el placer del pecado con un placer superior. Escuchen muy bien. Nadie peca involuntariamente o por obligación. ¿Ok? Nadie puede decir, pequé porque me obligaron. Nadie puede decir, fue sin querer queriendo. No fui yo. No. Todos pecamos voluntariamente. Es nuestra voluntad pecar. Escogemos el pecado. Y lo hacemos porque el pecado nos ofrece algún tipo de promesa de felicidad. Satanás usa la carnada de la felicidad para tentarnos a morder. Y luego nos agarra con ese anzuelo. Dice, esa promesa a la felicidad, de la felicidad, nos esclaviza. Somos esclavos de nuestro deseo de ser feliz hasta que lleguemos a entender algo, hasta que creemos que Dios es más deseable que la vida misma. Salmo 63, 3. Solamente el poder en las promesas superiores de Dios y del Evangelio puede liberar nuestros corazones de la esclavitud a las promesas superficiales y placeres efímeros del pecado. Nadie peca involuntariamente,
nadie peca por obligación. Lo hace sabiendo que está pecando. Es una elección, es una decisión pecar. Entonces la pregunta es esta, ok, sí, yo reconozco, pastor, que cuando yo peco, lo hago sabiendo que está mal. Pastor, ¿cómo puedo yo entonces vencer la tentación del pecado? Prácticamente, ¿cómo puedo vencer el placer del pecado con un placer superior en Dios? Y la respuesta la encontramos en varios pasajes. Aquí el pastor John Piper dice que es la fe en Dios y sus promesas que nos da la victoria. Esto lo encontramos en la Biblia. Primera de Juan 5, versículos 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la fe. La fe. Por eso vemos en Efesios capítulo 6, por ejemplo, que el escudo que tenemos nosotros en la lucha espiritual es el escudo de la fe. Y el enemigo puede tirar dardos encendidos de fuego. Pero si tenemos la fe, nada nos podrá tocar. La fe en Dios y en sus promesas, la fe en Cristo Jesús y el Evangelio nos dan la victoria sobre el pecado. Ok, pastor, entonces si es la fe que nos da la victoria, ¿cómo puedo yo tener más fe en Dios? ¿Cómo puedo creerle más a Dios y no a las mentiras de Satanás? Jesús nos da un ejemplo muy, pero muy práctico. Y aquí algunos después de leer el pasaje dirán, pastor, pero es que Jesús no pecó, Él venció el pecado y la tentación porque pues Él es Dios. No, acordémonos que Jesús también fue 100% humano y fue tentado igual que tú y yo. De la misma manera fue tentado Jesús. Nos encontramos varios medios de gracia que Dios nos da. El primer medio de gracia que Dios nos da es su palabra. Mateo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es lo primero que experimenta Jesús antes de iniciar su ministerio. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús, el 100% humano, tuvo hambre. Sintió una necesidad. Dios no tiene necesidad de nada. Dios no tiene hambre. Y Dios nos dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Yo no necesito que me ofrezcan carne de sacrificios y tantas cosas. No, yo no tengo ninguna necesidad. Pero aquí Jesús, siendo a la misma vez 100% hombre, 100% divino y 100% humano, ayunó y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Es malo saciar los deseos de nuestra carne? Algo natural y tan básico como lo que es la hambre. Tengo hambre. ¿Es malo comer? No. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dice la palabra de Dios. Dios dice, yo escucho la voz de Dios y le creo a mi Dios, no te creo a ti. Aunque tú me hables con 10,000 voces, yo ando meditando en la palabra de Dios. Escucho la voz de Dios, conozco a mi Dios, le creo a mi Padre Celestial. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego mire, Satanás es muy astuto. Cuando Jesús saca la espada del Espíritu, saca la palabra, entonces Satanás también dice, ok, pues yo también voy a sacar mi arma. Y saca la palabra de Dios, pero mal interpretada. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Dice Satanás, ok, pues ¿quieres hablar de la palabra de Dios? Pues yo sé algo de la palabra también. Y luego le dice,
Dice Dios en su palabra que Él te puede atrapar, que Él te sostiene, que Él te protege. Así que tírate. Pero luego Jesús le dijo, escrito está también. Es que tú malentiendes la palabra de Dios. Eso es en casos de peligro. Pero no tentarás al Señor tu Dios. No utilizarás la promesa de protección para hacer algo necio, tonto, estúpido. Para ser atrevido. Como la gente de hoy día que dicen ser cristianos y no creen en el coronavirus. Eso no es tener fe, eso es ser tonto, es ser necio, ser estúpido. No tentarás al Señor tu Dios. Y otra cosa que es importante, Satanás se sabe bien la palabra de Dios. El problema es que lo malinterpreta y lo usa para sus propósitos. Así que también tenemos que aprender a no solamente leer la palabra y entenderla, sino interpretarla bien. ¿Cuántos siervos de Dios utilizan la misma palabra para predicar la prosperidad? Así que tenemos que interpretar correctamente la palabra de Dios. Y si en algún momento tú malinterpretas la palabra y tergiversas la palabra para cumplir tus propósitos, estás siendo como el diablo. Ouch. Tenemos que someternos a la intención original de Dios en las Sagradas Escrituras. Es hacer lo que llamamos exégesis. Sacar de la palabra la intención original de Dios. No meter nuestras propias interpretaciones a la palabra. Entonces tenemos que entender la palabra correctamente. Sigue aquí en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Suena un poco como los predicadores de la prosperidad, ¿no? Dios te quiere dar todo esto si simplemente dejaras de adorar a Dios. Adora la riqueza, adora la prosperidad y yo te daré todo. Créeme a mí, dice Satanás, yo te bendeciré materialmente, te daré todo lo que tú me pides. Nosotros somos tan sencillos y tan necios al pensar que sabemos lo que nosotros necesitamos. Le pedimos algo a Dios y Dios no me da lo que yo le pido. Nos enojamos con Él. Dios, ¿por qué no me lo das? Si Dios dice que no, es porque no es mejor, no es lo mejor para nosotros, no es para nuestro bien. Tener todo lo que nosotros queremos tener no es una bendición, es una maldición. Y es lo que promete Satanás. Sigue aquí Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. La madre del pastor John Piper le obsequió una Biblia cuando era un niño y escribió esta frase dentro de la Biblia. El pecado te alejará de este libro o este libro te alejará del pecado. La palabra de Dios, el meditar en la palabra, al masticar y digerir la palabra, al saturarnos en las promesas de Dios, podemos nosotros confiar en Dios. Y al confiar plenamente en la soberanía de Dios, en la bondad de Dios, en la sabiduría de Dios, podremos nosotros someternos a Él aun cuando no lo entendemos, aun cuando nosotros o la carne no quiere. Y así podremos nosotros tener shalom cuando creemos en Dios, tenemos fe en Él, confiamos en Él, nos sometemos a Él. Es tan importante la palabra en la vida cristiana. ¿Y qué pasa? No la leemos. No la leemos. Y los que no quieren leer porque no les gusta leer, les mando en audio y tampoco la escuchamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Le estamos sirviendo en su plato, le traemos su cuchillo, su tenedor, se lo cortamos y así se lo damos ya todo servido para que lo puedan comer y aún así vamos por chatarra.
por pura comida basura y chatarra del mundo. Y ahí nos engordamos espiritualmente, comiendo cosas no sanas, no saludables, cuando se nos ofrece todos los días un manjar en la palabra de Dios. El segundo medio de gracia, hermanos y hermanas. Y yo sé que muchos están diciendo, ouch, ouch, ouch. ¿Cómo puedo luchar contra el pecado? Solo no puedes. Medita en la palabra. Atesora la palabra. Coma la palabra todos los días. Aquí el segundo medio de gracia. Hebreos 3, 7 al 18. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, y aquí dice la palabra hermanos, a los cristianos, a los que creen o dicen que creen. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Esto le puede pasar a cualquier persona. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace la incredulidad? Nos aparta del Dios vivo, el Dios de la vida, el Dios de shalom, de bendición. El corazón malo es el corazón de incredulidad. A la raíz de toda maldad está la incredulidad. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues en la congregación, en la iglesia, con los hermanos, en la iglesia local, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza, fe, del principio. Entre tanto que se dice, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Y por qué desobedecieron? ¿Por qué fueron rebeldes? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A la raíz de la desobediencia del pecado está la incredulidad. Y aquí está diciendo la palabra en Hebreos. Esto puede pasarle a cualquier persona. ¿Quiénes no entraron al reposo? Los mismos que miraron los milagros de Dios, las 10 plagas, cómo se partió el mar rojo, cómo Dios pudo proveerles maná del cielo. Vieron todo el poder de Dios, experimentaron todo, comieron, vieron, saborearon, palparon, experimentaron y aún así no le creyeron a Dios. Qué triste. Hay personas en nuestra iglesia que supuestamente han sido sanados de diabetes, experimentaron la gracia inmerecida de Dios, pero no le creen a Dios, no tienen fe en Cristo Jesús, no se someten a Dios, no lo aman sobre todas las cosas, son idólatras. Usan a Dios para aprovecharse ellos mismos y cuando tienen lo que ellos quieren, desechan a Dios. Personas malagradecidas, egoístas, incrédulas. Ha habido personas que tuvieron un ataque cardíaco, un infarto. Les ayudamos, lo llevamos al hospital 2, 3, 4 veces. Le damos una ofrenda de amor para que se recupere, para que se levante. Hermano, vamos a la iglesia. No es que tenga un compromiso. Luego se ve en el Facebook que se fueron a pescar.
Dicen que creen en Dios. ¿Creyentes? ¿Cristianos? Una tremenda incredulidad. Cuán malagradecidos somos nosotros. Llamamos las cosas creadas por encima de Dios. La iglesia es importante, la iglesia local. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado ciega. El pecado endurece el corazón y la conciencia. Hace que el corazón ya sea insensible. No podemos escuchar la voz de Dios. No somos sensibles a la obra del Espíritu Santo que dice: arrepiéntate, estás mal, endereza tu camino, no vayas por ahí, no lo hagas. Nos endurecimos, nos engañamos fácilmente por el pecado. Les quiero mostrar aquí una imagen. Una persona leprosa. ¿Qué pasa cuando una persona tiene lepra? La carne empieza a morir y pierde sensibilidad. Al no tener sensibilidad, al no sentir el calor, el dolor, uno puede cortarse, puede mocharse un dedo así, puede quemarse un dedo en una estufa y no siente nada de dolor, porque ya es insensible. Se ha endurecido el corazón, ya no siente nada, nada en la conciencia. Se siente tranquilo en el pecado. Empieza a perder miembros. El pecado nos engaña y nos vuelve leprosos espiritualmente. Y el lugar donde escuchamos la voz de Dios, y la voz de Dios a veces a través de la corrección amorosa de hermanos, cuando siempre corrigen basado en lo que dice la palabra de Dios, ese lugar es la iglesia. La madre del pastor John Piper le dio una Biblia, le dijo: el pecado te alejará de este libro, o este libro te alejará del pecado. Lo mismo se puede decir de la iglesia, de la familia en Cristo Jesús. El pecado te alejará de la iglesia, o la iglesia te alejará del pecado. ¿Y qué está pasando ahora por la pandemia del coronavirus? Mire, yo no voy a tratar de hacerles sentirles culpable. Ay, pero dice el pastor, ya tengo que ir. No. Es triste para mí que las personas que están asistiendo al culto presencial son los mismos que están mirando los cultos virtuales. Los demás ya se han desconectado desde hace 3-4 meses. No les importa. Mientras que no tengan una necesidad, no les importa la iglesia. No necesitan de Dios. Están bien. Les va bien. Tienen prosperidad. Tienen trabajo. Tienen dinero. Ya se recuperaron de su enfermedad. Ya no necesito a Dios. Y tristemente andan como leprosos espiritualmente. Insensibles. Fríos. Muertos. Una de las cosas que más nos ayuda contra las mentiras de Satanás y el efecto endurecedor del pecado es rendirle cuentas a alguien, tener una relación con algún hermano, mi líder de mi célula. Todos necesitamos una familia donde nos sentimos apoyados, entendidos y amados, que alguien se preocupe por mí. La iglesia es esa familia, y la iglesia es una verdadera familia donde podemos recibir una corrección mutua en humildad y amor. Parte de la vida cristiana en la iglesia es corregir y recibir corrección cuando estamos mal. Y tristemente, hermanos y hermanas, hemos tenido varios casos diferentes de personas que, gracias a Dios, han recibido la corrección, se han arrepentido, han vuelto a la iglesia y dicen: necesito a Dios, necesito a Cristo Jesús, sin Él no puedo vivir, me arrepiento, yo estoy mal, no quiero seguir pecando, Señor, ayúdame, hermano, ora por mí, hermana, quiero rendirte cuentas para que tú sigas corrigiéndome si yo lo necesito. Personas que verdaderamente se preocupan por su alma. Pero luego hay personas que se molestan. ¿Qué sabe el pastor de mi vida? Él no entiende. Él no sabe que yo me siento solo.
que es por eso que ando con una mujer que no es tu esposa. Hermanos, hermanas, no se puede justificar el pecado. Si verdaderamente conoces a Dios y a Cristo Jesús, Él nos ha llamado a vivir en santidad. Quiero darles algunos ejemplos de personas que han recibido bien la corrección. Y quiero hablarles de este punto primero, ¿ok? La diferencia entre un fariseo y un publicano. El religioso que se ve bien ante Dios es el muerto, y el que está mal, pero lo reconoce en humildad, es el que está vivo. Mire, aquí está el fariseo muerto. El publicano que se está golpeando el pecho, Dios se propicio a mí que soy pecador. Él es el santo ante Dios. Nosotros en la iglesia en Antioquía queremos ser una comunidad de gracia, no una comunidad de legalismo. Miren aquí la diferencia. Una comunidad de legalismo, se habla de la gracia, oh Dios te ama, Dios te perdona, pero se comunica el legalismo. ¿Por qué andas en pantalón si tú, hermana, tienes que andar en falda? Eso no le agrada a Dios. Comunidades de gracia, la gracia se ve en acción, se vive, se respira, se saborea la gracia. Los incrédulos nunca se pueden imaginarse siendo cristianos en las comunidades de legalismo. Ay, pero ¿por qué son tan súper estrictos y siempre andan juzgando a las demás personas y no se sienten nada de amor? Mientras que en las comunidades de gracia los incrédulos sienten que pueden ser parte del grupo. Yo quiero pertenecer a esta familia de amor. Los legalistas alejan a las personas heridas. ¿Tienes problemas? No necesitamos más problemas aquí en la iglesia. Váyanse a otra iglesia. Mientras que las comunidades de gracia atraen a las personas heridas. El legalismo, el mundo se percibe como amenazante y ajeno. Todos andan paranoicos de que alguien me va a juzgar, alguien me va a decir algo, me va a mirar mal. La gente es recibida y amada en las comunidades de gracia, como pecadores en necesidad de la gracia de Dios. En comunidades de legalismo la conversión es superficial, énfasis en la obediencia externa. Saben todo lo que se debe de hacer. Voy a dar mi diezmo, me he visto así, no puedo escuchar música mundana, no puedo bailar, no puedo tomar café, no puedo tomar Coca-Cola, no puedo comer carne de puerco, no puedo andar en esto y lo otro. Todo es puras prohibiciones. Y no hablan del corazón. Te puedes vestir bien, pero tu corazón está podrido. La comunidad de gracia, la conversión es profunda. Hay un cambio desde el interior, un corazón nuevo, como dicen Ezequiel 36. Énfasis en el corazón y el afecto, en los deseos del ser humano. En las comunidades de legalismo la gente sufre en secreto. En las comunidades de gracia la gente comparte su dolor honestamente. En el legalismo la fe y el arrepentimiento son cosas que ocurrieron en el pasado. Sí, ya acepté a Jesucristo, así que soy salvo y yo no peco. No. La fe y el arrepentimiento se practican diariamente porque siempre le fallamos a Dios y necesitamos de su gracia. El legalismo en el evangelio es solo para los incrédulos, los cochinos, gentiles, incrédulos que están allá afuera en el mundo, pecadores. Mientras que en las comunidades de gracia el evangelio es para todos. Inclusive los mismos creyentes. Yo necesito a Jesús todos los días. No solamente el que anda en la calle, yo también necesito a Jesús y le agradezco a Jesús por su gracia todos los días. Quiero mostrarle algunos ejemplos. Este es Ángel Moreno, que ahora, gracias a Dios, en paz descanse. Llegó a nuestra iglesia en Antioquía un hombre indigente viviendo en la calle, 6 años, alcohólico. Pero gracias a Dios llegó a la iglesia, escuchó el evangelio, se bautizó en diciembre del 2012, se regresó a Tuxtepec, Oaxaca, en su país. Y aunque tristemente vivió solo en su país, ni sus hijos lo cuidaron, ni su esposa, su ex esposa, lo buscó, pero que se fue en paz, que está en la gloria. Quizás sufrió aquí, en esta tierra, pero está descansando, está gozándose en la presencia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero que estuvo dispuesto a recibir corrección y que siempre andaba buscando a Dios, que nunca faltaba a los cultos, aunque estaba borracho, aunque había un huracán y él todo empapado.
cubriéndose debajo del porche, de un balcón de unas personas, en medio huracán. Llegaba a la iglesia, buscaba de Dios, reconocía cuando él estaba mal. O nuestro hermano Antonio, que vemos aquí, Antonio Salazar de Guatemala, igual, que tenía muchos problemas, pero que llegó a la iglesia de Antioquía, fue bautizado, regresó a su país, se casó, tiene 2 hijas y sigue perseverando en la fe. Que le decían borracho, alcohólico, perdido. Porque ahora es un hombre de Dios, un padre, un esposo. Y gracias a Dios está vivo. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Y luego han habido personas, tristemente, que se alejaron de la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que nuestra iglesia es la única iglesia que es perfecta y que todas las personas que se van de nuestra iglesia les va mal. No, yo no les deseo mal para nadie. Pero les quiero decir que todas las personas que se han alejado de nuestra iglesia por no querer arrepentirse de su pecado, por no querer cambiar, por no buscar más de Dios y estar dispuestos a recibir corrección, o están muertos o están mal. Hay muchas personas que tienen que escuchar esta prédica. Y tristemente, los que verdaderamente necesitan escuchar esta prédica no lo van a ver. No lo quieren escuchar. Porque están muy cómodos en sus pecados. Los cristianos se pueden caer en el lodo, pero solamente los puercos se revuelcan en el lodo y se quedan allí. El cristiano se levanta, el cristiano humildemente recibe corrección, aunque le duela, aunque tenga que llorar amargamente. Se arrepiente de corazón y busca a Dios, busca a Cristo Jesús. Pero hay personas en este momento, hermanos, que están mal, que están muy mal. Y lo saben. Algunos que no lo saben. Pero hay algunos que sí lo saben y aún sabiendo, quieren seguir en ese mismo paso. Quieren seguir en ese camino. En esa senda que los va a llevar directamente a la perdición, a la destrucción, a la muerte. Vamos a concluir el culto de hoy con un tiempo de oración. Quiero que oremos juntos pidiéndole al Señor que nos haga sensibles a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo trae convicción del pecado. El Espíritu Santo pone la palabra de Dios como un espejo ante nosotros y nos muestra, y mire dónde estás mal. Vamos a orar en este momento pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele nuestro pecado, que nos traiga convicción en nuestros corazones, que podamos arrepentirnos y huir del pecado. No jugar con él. Y que aprovechemos los medios de gracia que Dios nos da, su palabra, su iglesia, para que juntos podamos crecer en santidad, vencer el pecado y agradarle a Él. Muchos se han molestado por los comentarios míos que yo tengo la convicción plena que la Biblia nos enseña salvos siempre salvos. La salvación no se pierde. Pero el que cae en pecado y no se arrepiente nunca fue salvo desde un principio. Ahí está la diferencia entre los que dicen que la salvación se pierde. La salvación no se puede perder porque la sangre de Cristo Jesús es eficaz. Si ustedes me dicen que la salvación se pierde, ustedes dicen que el sacrificio de Cristo no es suficiente, no basta. Pero aparte de ese punto, el punto es este.
de que si verdaderamente eres cristiano, entonces se ve en tu vida porque sigues luchando contra el pecado. Te incomoda el pecado, no te deja en paz. Quieres agradarle a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Así que oremos: Dios, quiero amarte, quiero agradarte, quiero servirte. Quiero vivir una vida santa, entregada, consagrada, Señor. En vez de enfocarme en los pecados de las demás personas, quiero enfocarme en mi vida primero, Dios. Y luego te pido por aquellas personas en mi célula, en mi grupo, en la iglesia, que se han alejado. Tóquele sus corazones, oh Dios. Que vuelvan a casa, que vuelvan, oh Dios, a la iglesia. Que te busquen a ti, que te amen, que te agraden, oh Señor. Sálvalos a ellos, tócalos, oh Señor. Transfórmalos para tu gloria y para tu honra. Oremos de esa manera para concluir el culto de hoy. Oremos. Amado Padre Celestial, venimos ante ti en esta tarde, oh Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad, por dudar de ti, por no confiar en ti, por no someternos a tu amor hacia nosotros, a tu sabiduría perfecta, a tu soberanía justa y buena, Dios. Perdónanos por creernos tan inteligentes, tan sabios, por ser tan orgullosos y altivos y soberbios, que te desobedecemos, oh Dios, y pensamos que nosotros sabemos mejor, que nosotros sabemos lo que nos hará felices. Perdónanos, oh Dios. Aparte de ti no hay felicidad. Aparte de ti, Cristo Jesús, no podemos ser felices. Así que te pedimos, te rogamos, danos un corazón arrepentido y quebrantado. Líbranos de toda idolatría. Líbranos, oh Señor, de toda incredulidad, esclavitud al pecado. Haznos siervos tuyos. Haznos verdaderos adoradores, oh Señor, en nuestra iglesia Hispano Antioquía. Queremos servirte en santidad. Queremos amarte de corazón. Queremos ser un reflejo tuyo, Cristo Jesús, de tu amor, tu humildad, tu pureza, tu santidad. Haznos una comunidad de gracia. Que sí, que no subestimamos la vileza del pecado. Cuán desagradable es el pecado ante ti. Pero que también dependemos plenamente en tu gracia para crecer en santidad, para ser moldeados a tu imagen, oh Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, tu amada iglesia, oh Señor. Todo esto le pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Con eso concluimos el culto de hoy. Dios los bendiga grandemente. Estaremos viéndonos mañana para el devocional. Como les digo, pues cada sábado tenemos la oración matutina a las 6 de la mañana. Tenemos la iglesia como una familia para ayudarnos a crecer en santidad y siempre tenemos la palabra. Así que aprovechemos los medios de gracia que Dios nos da. Amemos al Señor, sirvamos al Señor en santidad. Dios los bendiga grandemente. Nos estaremos viendo mañana para el devocional.